Bienvenidos, familia, una vez más a una nueva entrega de estudio bíblico. Saben que nos estamos reuniendo todos los miércoles de 8 a 9, nuevo horario, para que todos puedan estar en sus casas tranquilos, disfrutando. Y hoy tenemos un temazo, un tema que a mí me apasiona mucho, que tocó mi corazón hace unos años atrás y quise plasmar cada una de las enseñanzas y de las conexiones bíblicas en un documento que titulé en aquel entonces El camino, la verdad y la vida, explicando cómo cómo se manifiesta estos tres conceptos del camino, de la verdad y la vida en Yeshua, en Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, pudiendo entender las palabras que él mismo nos dijo en Juan 14. Y yo quiero invitarlos allá, ese va a ser nuestro texto de introducción en este estudio, y quiero que me acompañen a Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6. Búsquenlo allí en sus Biblias. Si no tiene una Biblia, anótelo en una libreta, en un papel, en un teléfono. Anote los textos porque van a ser guía para poder entender lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Así que no se lo pierdan. Este estudio de hoy tiene por título La palabra hecha carne. Así lo titulé. Y vamos a ver cómo este tema va cobrando vida a través de las Escrituras. Dice Juan 14, versículo del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Yeshua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras son maravillosas porque traen una profundidad increíble. Yeshua dice de sí mismo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Él está hablando en un plano terrenal, le está hablando a sus discípulos y les está diciendo: nadie viene al Padre. Pudo haber dicho: nadie va. No, él dijo: nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, esta conexión entre Yeshua, el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre, es lo que usted y yo tenemos que descifrar. Porque yo, en un tiempo atrás, en la ignorancia de querer entender las palabras de Yeshua, yo decía: nadie viene al Padre sino a través de Él, sino por Él. ¿Cómo puedo yo caminar ese camino
vivir esa verdad, tener esa vida que me lleva al Padre y que es Yeshua. ¿Qué quiso decir él con estas palabras? Y ahí comenzó el camino de todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Jesús? Yo quiero invitarlo a Lucas. Vamos a empezar con la historia de su nacimiento. Yo quiero invitarlos a Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 32, ¿verdad? Vamos a leer allí la palabra y dice así. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y quiero hacer aquí un entre paréntesis para traerle un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a estar leyendo desde una Reina Valera. Quiero que esta sea la Biblia que utilice de estudio. Usted puede tener otras versiones, no importa. Lo importante es estudiarlas. Y dentro de mi versión, Reina Valera, dice, hasta que no viese el ungido del Señor. Y esa palabra Señor, que es una transliteración del griego, significa Kurios. Y Kurios es una transliteración del título en hebreo Adonai, porque Adonai significa Señor. En griego se dice Kurios. Y así era llamado por los griegos. Incluso cuando se traduce las escrituras del hebreo al griego, cuando decía Adonai, Señor, ellos ponían Kurios, que es Señor. Pero este apelativo de Adonai, Kurios, Señor, está siendo dirigido a Yohevahé, a Dios, al soberano, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que desde mi versión dice que Simeón no iba a morir hasta que viese al ungido, al Cristo, al Mesías. Recuerden que Cristo es Mesías, se traduce como ungido, hasta que él no viera al Mesías de Yahweh, al Mesías, al ungido del Señor. Esto es muy importante tenerlo claro, porque ya las Escrituras nos está dando un marco de referencia de quién es Yeshua. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido de Yahweh, del Señor, de Adonai. Kurios, en la traducción griega. Vamos a seguir leyendo. Continuamos. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño, de Yeshua, lo trajeron al templo, María y José, para hacer conforme al rito de la ley, lo iban a circuncidar, él tomó en sus brazos y bendijo a Yahweh, a Dios, diciendo, ahora Señor, ahora Yahweh, ahora Adonai, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a las naciones, a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Maravilloso. Yeshua, ungido de Yahweh, Mesías, Mashiach de Adonai, de Yahweh.
salvación, revelación a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Esto es maravilloso. Esto es poderoso y vamos teniendo ya un marco importante de la referencia de Yeshua HaMashiach. Vamos a seguir leyendo en Lucas 2. Vamos a ir unos versículos más adelante y dice, más atrás, perdón, en versículos 8 al 11. Vamos a ir allá, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Esta fue la noche que Yeshua nació. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿De quién era el ángel? Del Señor. Y ya con lo que les expliqué, esa traducción Señor viene de Curios, y Curios viene de Adonai, y Adonai es referencia a Yod-Hei, Vah-Hei, a Yahweh, a Dios, ¿verdad? El creador del universo. Y dice, se les presentó un ángel de Yahweh, y la gloria de Yahweh, la gloria del Señor de Yahweh los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he visto que aquí que os doy nuevas de gran gozo. Les traigo un evangelio, les traigo buenas nuevas que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la traducción a esas palabras es que es el Mesías Yahweh, el Mesías Curios, el Mesías Adonai. Ha nacido hoy el Salvador en la ciudad de David, quien es el Mesías, el Señor Adonai. Esto es maravilloso. El ángel le está dando una revelación divina, elevada, una revelación que viene de los Shamaim, un ángel que fue, que se presentó de parte del Señor mismo, de Adonai, de Yod-Hei-Vah-Hei, a aquellos pastores en la región. Ese ángel vino de arriba. La información que ese ángel trae viene de arriba, viene de los cielos. Y les revela algo maravilloso a aquellos pastores y le dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es el Mesías Adonai. Es el Mesías, el Señor, es el Mesías Curios. Esto es maravilloso. Esto es poderoso. Y aquí comienza la gran revelación de quién es Yeshua. Miren todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Y esto, como yo digo, esto pica y se extiende. Esto es maravilloso, así que vamos a seguir estudiando esta maravillosa revelación de la palabra hecha carne. Quiero invitarlos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver algo aquí maravilloso, poderoso. Porque Yeshua, siendo el Mesías Salvador, siendo el Mesías Adonai, siendo la revelación a las naciones, miren qué poderosas palabras, revelación a las naciones, Goín, gentiles, es naciones, y gloria del pueblo de Israel. Hemos entendido
a través de mucho estudio y por medio de la revelación del Espíritu Santo, quien es el que convence de juicio, de verdad y de pecado, justicia, verdad y pecado, que Yeshua mismo es la palabra de Dios hecha carne. Por eso esa palabra de Adonai, esa palabra de Dios manifestada en carne, es la revelación a los gentiles. ¿Qué les falta a los gentiles? ¿Qué le falta a las naciones? La palabra de Dios. Por eso es una revelación a los gentiles. ¿Y qué es lo más preciado para el pueblo de Israel? La palabra de Dios. Por eso es gloria de Israel. Y este concepto nos va a poder dar la claridad perfecta para nosotros poder entender y aplicar cuando Él nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Miren qué maravilloso. En el principio era el verbo, y esa palabra verbo, si usted busca esa definición de verbo desde un diccionario interlineal hebreo-español o griego-español, usted va a ver que esa palabra verbo se escribe como logos en griego. La palabra en griego dice logos, y logos se traduce como palabra. Se traduce como algo que fue dicho. Entonces aquí Juan, que tiene esta revelación maravillosa de parte del Eterno sobre quién es Yeshua, él dice lo siguiente. Si buscamos una mejor traducción de estas palabras para poder entenderlas, diría de esta manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí Juan nos dice que Yeshua es la palabra de Dios, y que esa palabra estaba con Dios y era Dios, y por medio de esa palabra, quien es Yeshua, fueron hechas todas las cosas. Vamos a seguir leyendo más adelante. Vamos al versículo, baja más abajo y vamos al versículo 14. Y dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan: y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó, estuvo entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios en la forma del Hijo. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Entonces vimos la gloria de Dios como en la forma de el unigénito del Padre, quien es Yeshua. Vimos su palabra hecha carne. Vimos cada una de sus palabras tomar forma y ver la gloria de Dios, esa gracia, esa verdad, ese poder de Dios en Yeshua HaMashiach, quien es llamado el unigénito del Padre, el Hijo de Adonai. Pero es su palabra. Por eso el nacimiento de Yeshua es un nacimiento sobrenatural. Y si usted hasta este punto no lo cree, pues es una lástima, porque Yeshua, quien es la palabra de Dios, no hay forma alguna, no hay pensamiento humano que pueda entender esto. ¿Cómo mis palabras se pueden hacer carne, tomar forma, reflejar la imagen del Dios invisible, siendo la imagen visible para todas las naciones? ¿Cómo eso es posible? Solamente Elohim puede hacer algo así. Eso es poder de Dios. Y es por eso que su nacimiento es sobrenatural. Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Y eso es lo que nos dicen las escrituras. Aquí las escrituras nos están enseñando claramente la esencia misma de Yeshua, nuestro Rey. Vamos a seguir caminando y vamos a hacer ciertas, vamos a buscar ciertas notas bíblicas para darle fuerza a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 19:13. Acompáñenme allá. Apocalipsis 19:13. Dice Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y ya les enseñé que verbo es la traducción de logos en griego. Y logos se traduce como palabra. Entonces usted vaya arreglando ahí palabritas en sus escrituras y ponga ahí que su nombre es la palabra de Dios. Porque es lo que dice originalmente. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Una vez más, Apocalipsis nos lo deja claro. ¿Quién es Yeshua? Es la palabra de Elohim hecha carne. Vamos a seguir caminando. Y quiero que me acompañen a hacer unas conexiones bíblicas. Aquí vamos a entrar en lo interesante de este estudio. Vamos a conectar textos bíblicos para que podamos tener una mayor comprensión del tema, ¿verdad? Y la primera conexión que nosotros vamos a hacer está en Salmo 33. Acompáñenme al Salmo 33. Salmos 33. Salmo 33. Versículo 6 al 9. Y vamos a leer aquí con detenimiento suave para que podamos comprender. Yo sé que a veces yo hablo tan rápido y pienso tan rápido y que a veces en los pensamientos mi boca o mi voz no me alcanza para mis pensamientos. La tiro y a veces hablo jeringosa. Tengo que cogerlo con calma, ¿verdad? Así que vamos con calma. Salmo 33, versículos 6 al 9. Y miren en la poderosa palabra que hay aquí. Por la palabra Yahweh,
Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Esto está conectado con Bereshit, con el Génesis, porque Dios habló y dijo. Cuando usted va a Génesis y usted empieza a estudiar el relato de Génesis, usted se va a dar cuenta que cada día Dios dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, que nazca la hierba. Y dijo Dios, porque Dios habló. Y es lo que el Salmos 33, 6 al 9 nos está indicando. La palabra de Yahweh, por medio de ella fueron hechas todas las cosas. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto está conectado con Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos allá. Juan, capítulo 1, versículo 1, lo acabamos de leer. Versículo 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y versículo 3 dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Yeshua, la palabra misma, las escrituras confirman que la naturaleza y la esencia de Yeshua no es un simple hombre. Es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo es esto posible? No lo sé. Solo sé que le sirvo a un Dios todopoderoso, hacedor de portentos y milagros, y no hay quien le diga por qué lo haces así, porque Él es el soberano. Para nosotros son las cosas reveladas. Y Yeshua HaMashiach se nos ha sido revelado a usted y a mí a través de la palabra. Nos toca vivir por fe. Hay que creerlo. Las ocultas son del Eterno. Así que estamos viendo la confirmación de que Juan tenía toda la razón cuando recibe esta revelación maravillosa de que esa palabra creadora, esa palabra que dijo y fue hecho, esa palabra que habló, es Yeshua HaMashiach. ¿Quieren más confirmaciones? Vamos para allá. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo se habla de la palabra de Dios, más cortante que cualquier espada de dos filos, y dice al final que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será que Yeshua hacía estas cosas? Vamos a confirmarla. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 4. Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 4 dice así:
Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al verlo, y al ver Yeshua la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, estaban pensando dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aleluya. Esto es un texto maravilloso, amada familia. Usted conecta Hebreos 4 con Mateo 9. Esto es maravilloso. Porque la misma escritura nos está enseñando la función de la palabra de Dios, esa función que es una espada más cortante que dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, y solamente Dios puede hacer esa función. Solo Dios puede ver el corazón. Solo Dios sabe tus pensamientos. Y miren cómo Yeshua cumple con esto maravillosamente en Mateo 9, que les dice a aquellos que están pensando en sus corazones: este blasfema, este quién se cree. Y dice el versículo 4, y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos. Aleluya. Porque Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Vamos a continuar haciendo conexiones y vamos a ir al Salmo 119. Este salmo es famosísimo. Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí el salmista David está diciendo que la palabra de Dios es como una lámpara. Una lámpara que alumbra el camino. ¿Y para qué se alumbra el camino? Para poder ver. Porque si no alumbras el camino, no sabes para dónde vas. Estás en tinieblas, ¿verdad? Entonces el salmista aquí dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque mis pies necesitan ser alumbrados con tu palabra. Es una lumbrera en mi camino. ¿Qué dice Yeshua de sí mismo en Juan 8:12? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice así: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará, no caminará, porque tendrá la palabra que es Yeshua, tendrá la lumbrera en el camino, no andará en tinieblas, porque Él es la luz. Él es la lámpara en el camino. Es una lámpara a nuestros pies, para que nosotros no caminemos en tinieblas. Yeshua dijo de sí mismo: yo soy la luz. Así como el salmista David en Salmo 19, 105 dice que la palabra es una luz. Esto es maravilloso. No sé si usted se está gozando, pero yo lo estoy disfrutando mucho. Vamos a seguir haciendo conexiones. Ya estamos por finalizar esta parte, pero no quiero terminarla sin darles todos los detalles. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, y preste mucha atención a esto, porque ahora usted va a entender muchas cosas de las que Yeshua dijo de sí mismo, que muchas veces quedan como en el aire, pero la palabra no se equivoca. La palabra está para alumbrarnos, para que pueda ser nuestra guía y que a través de la palabra podamos entender muchas cosas. Isaías 55, 11 dice así: así será. ¿Qué dice ahí Yahweh? Yahweh dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero. Y esa palabra será prosperada en aquello para la que lo envíe. Aquí el Eterno está diciendo que Él va a enviar su palabra. Y cuando Él envíe su palabra, esa palabra será prosperada en la comisión o en la misión por el cual Él la envió. Esa palabra que Él va a enviar no volverá a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Eso es lo que dice Isaías 55:11. ¿Y cómo esto se cumple en Yeshua? Vamos a Juan 8, versículo 14 al 16. Juan 8, versículo 14 al 16. Vamos a entender este relato entre Yeshua y sus discípulos. Y dice así: respondió Yeshua y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Aleluya. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, mi Padre. Aleluya, gózate, hermano. ¿Quién envió a Yeshua? El Padre, Dios. ¿Y quién es Yeshua? La palabra de Dios. Es por eso que Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Por eso es que Yeshua les dice a sus discípulos: yo sé de dónde he venido y sé para dónde voy. Porque yo sé de dónde yo he salido. Ustedes no saben porque ustedes juzgan según la carne. Ustedes están juzgando por lo que ven. ¿Verdad? Pero mi juicio y mi testimonio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el que me envía, mi Padre. Sino yo y el que me envía, mi Padre. Entonces, esto es una conexión maravillosa para que nosotros podamos entender quién es Yeshua y por qué Él dijo estas cosas. Son palabras que aún los discípulos no entendieron en aquel entonces, y muchos de nosotros todavía hoy en día no las entendemos. Pero aquí Él está hablando de quién es Él. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Él está hablando de sí mismo porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Porque yo sé que yo soy la palabra de Dios, porque yo he salido de allí, porque yo volveré a Él. Pero ustedes no saben a dónde voy, ni de dónde vengo, porque juzgan según lo que ven. Entonces esto es maravilloso. Esto nos sigue dando las bases para entender quién es Yeshua. Vamos a seguir. Y esta otra conexión que vamos a tener aquí está también en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí lo leímos, ¿verdad? Que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3 que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces, en Mateo 4, ahora usted puede ir conmigo a Mateo 4. Aquí está la conexión, aquí hay otra conexión más de Juan 1. Está en Mateo 4 del 3 al 4. Y aquí estamos viendo que Hasatán, el tentador, el enemigo, tienta a Yeshua, ¿verdad? Yeshua es llevado por el Espíritu al desierto. Y allá él ayuna por 40 días, 40 noches, ¿verdad? Está en un ayuno bastante prolongado. Y en eso él dice que el tentador, el enemigo, Hasatán, lo tienta. Y le dice estas palabras. Y vino Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres tú quien dices ser,
di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted no se había puesto a pensar que solamente la palabra de Dios tiene el poder absoluto de transformar la materia? Nadie puede transformar la materia, sino Dios mismo, a través de su palabra. Él es el que le puede decir a las piedras, sean pan. Él es el que le puede decir al agua, sea vino. Él es el que puede transformar la materia, porque esa palabra es creadora. Esa palabra es hacedora. Esa palabra es la que transforma todas las cosas. Por eso ha transformado nuestras vidas. Aleluya. Entonces a Satán, que es el enemigo, él conocía muy bien quién era Yeshua y él sabía la estrategia con que iba él a tentarlo. Y le dice, si tú eres quien dice ser, tienes hambre, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Yeshua le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Bendito el Padre. Maravilloso. Aquí estamos viendo una vez más una confirmación, entendiendo y comprendiendo el relato escrito, en donde vemos que claramente el tentador, Hasatán, sabía con quién estaba hablando. Él sabía que Yeshua era la palabra de Dios, aquella palabra poderosa que creó los cielos y la tierra, esa palabra que era capaz de transformar la materia. Y por eso lo tienta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di, habla, que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a seguir trayendo conexión. Vamos a seguir trayendo conexiones. Ok, Baruch Hashem, se nos está acabando el tiempo. Vamos a darle el resumen, la conclusión de esta primera parte. Vamos a tener una segunda parte porque la segunda parte es muy interesante. Vamos a darle forma a las palabras de Yeshua cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a darles la conclusión. La Torá, y nosotros hablamos mucho de Torá, porque Torá es una palabra hebrea que significa instrucción o mandamientos. Entonces nosotros siempre vamos a enseñar los mandamientos de Dios y vamos a enseñar las instrucciones de Dios para la vida del hombre y la mujer, para que aprendan a vivir en santidad. Dios tiene mandamientos, tiene instrucciones. Y esas instrucciones dice que son vida para nosotros. Entonces la Torá, sus instrucciones, su palabra, sus mandamientos, son su palabra. En los mandamientos de Dios, que son sus estatutos, sus ordenanzas, son los que Adonai quiere que usted y yo vivamos y que cumplamos para que tengamos una vida que le agrade a Él. ¿Cómo usted puede vivir de una manera que usted pueda agradar a Dios? Pues guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Estos mandamientos fueron hablados, estos mandamientos fueron dichos, hablados por Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra fue representada en carne, en Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesús el Cristo, quien cumplió y vivió una vida de obediencia hasta la muerte, para que nosotros, los que hemos creído en Él, tengamos un perfecto ejemplo de una vida en obediencia a la palabra de Dios. Yeshua pagó el precio más alto para perdonar nuestros pecados.
Él se dio hasta la muerte como sacrificio vivo para salvarnos de la ira que viene sobre los hijos de desobediencia. La definición más clara de lo que es pecado se encuentra en Primera de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La desobediencia trae consecuencias. Y si ya Él nos perdonó de nuestras infracciones, amada familia, busquemos el rostro de Dios. Guardemos sus mandamientos por amor a aquel que nos salvó, aquel que nos enseñó a vivir una vida de obediencia. Yeshua HaMashiach. Si Yeshua, Jesús, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa palabra de Yahweh, esa palabra de Dios hecha carne, es su Torah, son sus mandamientos, son sus estatutos, son sus leyes. ¿Será? Esta es la pregunta que hago para la segunda parte. ¿Será que a la Torah de Dios, será que a los mandamientos de Dios se les conoce como el camino, la verdad y la vida? ¿Será que podemos encontrar evidencia en la Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento, de que a la ley de Dios, aquella que dice el Salmo 1, que el hombre que medita en la ley de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¿Será que aquella ley se le conocía como el camino, la verdad y la vida? No se pierdan la segunda parte de este poderoso estudio, la palabra hecha carne. Que el Eterno me los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.